El nutriólogo deportivo siempre es un experto. Entonces, como entrenadores, como maestros de educación física, tal vez como promotores, tenemos una facilidad, tenemos una investigación, unos conocimientos acerca de lo que es la nutrición, pero siempre ellos son los expertos calificados y especializados en este rubro. Entonces, ellos destinan planes hacia mejorar los hábitos alimenticios, tanto sea de prevención, de mantenimiento y mejora. Pero, ¿qué hace un nutriólogo en el deporte? Pues él tiene más campo laboral, entonces desde que hace evaluaciones físicas, te hace una evaluación del estado del atleta, puede decirte si está hidratado o deshidratado y cómo poder mejorarlo para que rinda más en el entrenamiento. Te va a dar un plan de alimentación y él sobre todo se dedica a ver, le haces una evaluación física y él te puede decir, en tal punto tiene tal proceso metabólico y es por eso que no te llega a tal punto a partir de la nutrición. Entonces, el nutriólogo deportivo va a dar cumplir más estos detalles para poder llegar a un mejor rendimiento deportivo. Entonces, vamos a estar hablando de los roles que tiene el nutriólogo deportivo dentro de la fase del deporte. Nada que ver con el cáncer. Que el cáncer es cuestión de mala suerte. Así como hay gente que piensa que la dieta produce todos los tipos de cáncer, ¿no? Y que se cura con la dieta, y no ninguna de las dos cosas, ni la dieta produce todos los cánceres, ni la dieta cura el cáncer, la dieta no cura ni ha curado ni curará el cáncer. También hay gente que piensa que el cáncer es cuestión de mala suerte o de genética o de factores hereditarios, y tampoco es así. Dice el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, en su último y más reciente informe, publicado en 2018, que solamente del 5 al 10% de los cánceres son debidos a factores genéticos hereditarios. Es decir, buena parte de los factores que contribuyen a nuestro riesgo de cáncer no son factores hereditarios. Uno de ellos, por ejemplo, es la edad. Este no es modificable. Yo no puedo modificar mi edad, pero sí puedo modificar el saltar. El sedentarismo, alcohol, lactancia artificial, que influye en el riesgo de cáncer, tabaco o alimentación malsana. Eso sí puedo modificarlo, ¿no? Y desde luego queríamos informar sobre los factores que hay que tener en cuenta cuando una persona ya tiene cáncer. Cuando tienes cáncer, aunque la dieta no te va a curar el cáncer, la dieta es importante, porque como tomes pocas calorías, hay personas con cáncer que se quedan muy delgadas, que tienen lo que se llama la caquexia tumoral. Cuando se queda una persona muy delgada con el cáncer, aumenta las posibilidades de morir prematuramente. De hecho, hay cálculos que estiman que el 50% de los fallecimientos por cáncer se deben a la caquexia tumoral, a la pérdida de masa muscular y de masa corporal ocasionada o bien por el cáncer o bien por los propios tratamientos, que tienen efectos adversos. Te salva la vida, pero tienen efectos adversos. Ahí cobra importancia la figura de un nutricionista que sepa adaptar la alimentación de la persona que está sufriendo efectos adversos de la enfermedad o del tratamiento para conseguir que se reponga adecuadamente. No es lo que le cura el cáncer, pero sí es lo que palía los efectos adversos, por ejemplo, yo qué sé, boca seca o diarreas o vómitos o anorexia. Anorexia entendida como falta de apetito, no como anorexia nerviosa, ¿no? Guillermo Gómez, soy dietista y nutricionista deportivo y soy el jefe de la unidad de nutrición deportiva de aquí de Clínica Centro. La nutrición deportiva es aquella rama de la nutrición y la dietética donde vamos a proveer a cada uno de los deportistas la cantidad de energía necesaria, la cantidad de nutrientes que son necesarios en su práctica tanto de entrenamiento como de competición. Los pacientes que vienen aquí a Clínica Centro lo que buscan son mejorar su rendimiento deportivo, mejorar su composición corporal o planificar también sus entrenamientos. Entonces, cuando vienen aquí a la consulta, lo que vamos a proceder primero es hacer una evaluación nutricional para saber el estado de cada uno de los pacientes. Valoraremos también cuáles son sus hábitos dietéticos, cuál es su estilo de vida y valoraremos el gasto energético de su entrenamiento y el de su posible competición. Bueno, en la segunda parte de la consulta es cuando vamos a proceder a hacer el análisis de la composición corporal. En primer lugar tenemos que tomar la talla al paciente
Otra de las maneras de analizar la composición corporal es a través de impedancia bioeléctrica. Entonces consiste en que el paciente, cuando escuche una primera señal, se suba a la plataforma, y cuando tome la siguiente señal, entonces cuando cojas estas asas. La cineantropometría es una manera de medir composición corporal y los resultados pueden compararse con un perfil de deportista de élite. Entonces, de esa manera podemos comparar el perfil del paciente con ese deportista de élite. ¿En qué consiste? Consiste en que vamos a examinar mediante pliegues cutáneos, diámetros óseos y perímetros cada uno de los aspectos de la composición corporal, sobre todo de masa grasa y masa muscular. En la consulta de nutrición deportiva va dirigido tanto a esos usuarios normales de actividad física, o que van al gimnasio, hacen actividades colectivas, hasta aquellos deportistas que pueden ser también amateurs o también a nivel profesional. Todos los espectros, tanto a nivel usuario como a nivel de competición, son parte y abordables en la consulta de nutrición deportiva. El nutriólogo es una herramienta sumamente importante. El entrenador debe saber utilizar esta herramienta. ¿Por qué? Porque el nutriólogo es aquel que conoce todos los ciclos metabólicos, todos los cambios hormonales, él calcula el gasto energético para poder llegar a una estimación. ¿Por qué se dice una estimación? Es porque no existe una regla exacta, o que todas las personas de 1.80 van a consumir la misma cantidad. Entonces es una estimación. Esta se va a ayudar a que dentro de tu planificación deportiva sea más adecuada, tu persona rinda más. Entonces el nutriólogo lo tenemos que saber utilizar antes, durante y después del entrenamiento. Entonces podemos tener una planeación muy genial, el atleta estar dando los mejores resultados, pero el último día come algo grasoso y se siente mal, y el día de la competencia se viene todo abajo. Entonces hay que saber qué tipo de alimentación llevar antes, durante y después del entrenamiento o después de la competencia. Es por ello que el nutriólogo es una de las herramientas más importantes que tiene el entrenamiento deportivo. A partir del año 2007, al nutriólogo deportivo se empieza a jerarquizar, se empieza a categorizar más sus campos laborales dentro del deporte. Entonces, existen muchas bibliografías, pero en general se trata de una evaluación, una interpretación, una prescripción y posteriormente una evaluación. Entonces, esta es una forma operativa de trabajar. Pero ¿qué podemos? Bueno, la evaluación física, pues existen muchas. Dentro de las más conocidas está la antropometría, en donde te miden la cantidad de pliegues, se pueden medir algunos desde la altura. Sin embargo, pues personalmente la antropometría simplemente es medir, es algo que ya existe. Sin embargo, puedes tener un atleta con las mejores antropometría para ese deporte, pero eso no va a significar que te dé una medalla. Entonces, existe otra teoría que habla acerca de la proporcionalidad y la composición corporal. Entonces, todos estos detalles tiene que saberlos el entrenador. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la medición que ellos realicen, van a poder tener un resultado. ¿Por qué? Porque si uno mide a través de la proporcionalidad y otro mide a través del somatotipo, pues van a estar trabajando en formas aisladas bajo el mismo objetivo y no se va a llegar completamente a una marca esperada. Entonces, lo que se busca es que haya una comunicación siempre entre estos tres. Entonces, aquí sería un trinomio, que es entrenador, nutriólogo y finalmente el atleta. La prescripción del ejercicio, lo estamos viendo del lado del nutriólogo. Él va a ejercer un balance. Entonces, trabajamos con seres humanos. Entonces,
él va a ver el plan de trabajo, llámese macrociclo, mesociclo, temporada y entre las calorías, intentando cumplir con la religión, la cultura, el nivel económico y la especialidad deportiva. Entonces, ¿qué hará el nutriólogo? Pues él es el especialista que identifica el patrón de alimentación bajo diferentes métodos, haciéndolo balanceado y de acuerdo a las exigencias del plan de entrenamiento y la disciplina. Entonces su trabajo es muy importante y él va a ofrecer esto. Entonces no olvidemos nunca que son seres humanos, que tienen gustos, que tienen preferencias y que tienen estos antojitos, que van a ir a asistir a alguna fiesta y tienen que comer. Entonces no es limitarles, al contrario es abrirles un panorama con educación y ciencia. Y como lo hemos estado tocando, el nutriólogo va a hacer un diario de alimentación o un plan de alimentación en la cual el entrenador debe mostrar el plan de entrenamiento al nutriólogo. ¿Para qué? Para no trabajar por separado. ¿Por qué? Porque van a estar improvisando y ninguno de los dos va a llegar hacia el objetivo deseado y no se va a llegar a la marca o al rendimiento que es esperado. Dentro de la evaluación, pues la evaluación por parte del nutriólogo, él va a calcular el gasto energético de ese día o las demandas que tiene ese día. Hay estudios en los cuales te dice, gastó 300, caminó 500 metros y gastó 300 calorías. Entonces el nutriólogo va a saber qué alimentos va a necesitar para poder compensar y mejorar ese gasto energético, la deshidratación que hubo. Él va a saber qué hacer y cómo arreglarlo o compensarlo. Entonces recuerden, su trabajo es muy importante. Hablamos de que existen test físicos y evaluaciones. Algunas las realizará el nutriólogo, algunas las realizarán en conjunto el entrenador y el nutriólogo y demás especialistas. Y después de esta evaluación, pues vamos a obtener datos. ¿Qué es lo que va a hacer el nutriólogo? Pues en general, él te va a decir en qué momento se comienza a activar tal proceso metabólico o a partir de qué momento el entrenado, el atleta, va a necesitar tantos hidratos de carbono, va a necesitar tanta hidratación para poder seguir completando este proceso metabólico y poder cumplir la prueba. Entonces, quizá estos estudios son un poco caros para algunos países, pero pues existen tablas de referencia. Entonces, estas tablas de referencia son útiles, pero pues sí quitan un poco más el entrenamiento personalizado, pero va a ir dependiendo de la economía. Pero estas tablas de referencia las va a manejar el nutriólogo y siempre va a ser en apoyo hacia el atleta para mejorar su rendimiento físico. Hablamos de algunos valores que podemos obtener a través de test y evaluaciones físicas. El entrenador y el nutriólogo van a estar haciendo todas estas evaluaciones y aquí tenemos el ejemplo de algunas. En la parte inferior encontramos una tabla de colores. Entonces, a través de los resultados bioquímicos, en este caso por colores, podemos saber el estado de hidratación. ¿Qué tipo de sudor tiene? ¿Qué tipo de color de orina tiene? ¿Para qué? Para individualizar la bebida durante el entrenamiento, para individualizar la bebida después del entrenamiento. Entonces, estos factores nos va a ayudar a que los procesos de recuperación sean mejores o los más adecuados. Entonces, todos sabemos que conocen las tablas para medir el tipo de sudor, qué tipo de líquido necesitaría, para qué tipo de deportista está hecha esta bebida. Todo este proceso de individualización te va a ayudar el nutriólogo. Ahora, un tema bastante tocado son los suplementos para el deportista.
tienen partes positivas y partes negativas también, así es. Pero el nutriólogo te va a apoyar. ¿Qué significa esto? Personalmente no me gusta tomar agua durante el entrenamiento. Sufro mucho, realmente me da dolor de caballo, tengo ganas de vomitar, entonces personalmente no me gusta tomar agua durante el entrenamiento. ¿Qué haría el nutriólogo? El nutriólogo me daría bebidas para cuales equilibrar la parte de deshidratación e hidratación durante el entrenamiento, sin llegar al dopaje, sin poner a costo mi vida. Todas estas dosificaciones te va a ayudar el nutriólogo. Ahora, ¿por qué no puedes ponerlo el entrenador? El entrenador no es el especialista, el profesional que conoce todos estos datos. Por ejemplo, el Comité Olímpico realizó algunos estudios sobre algunos suplementos y encontró que algunos estaban contaminados. Entonces, el costo-beneficio va a ser más caro que por quererlo ayudar. Entonces, vamos a hacer más daño. Entonces, dejémosle este trabajo al especialista, al profesional, para poder individualizar y mejorar los procesos de recuperación del deportista y lograr comer conforme a tu objetivo. Y esto también es algo frecuente. Hay personas que tienen la tendencia hacia la ectomorfia, repito, hacia la delgadez, y se meten en un gimnasio con la esperanza de aumentar su masa muscular. Y se la pasan comiendo pechuga a la plancha y arroz cocido. Entonces, no significa que sea malo, pero igual y no es lo más adecuado. Esto significa que tienen una ingesta calórica disminuida, porque estos alimentos son hipocalóricos, son bajos en calorías. Entonces puedes comer un montón de pollo, puedes comer un montón de arroz, pero muy probablemente que no llegues a las calorías que necesitas para estar en un balance positivo y poder subir el peso de masa muscular que quieres subir. Entonces, bueno, este tipo de alimentación podría ser más efectivo para las personas que quieren bajar de peso, para un déficit calórico. Entonces, comer conforme a tu objetivo de composición corporal. ¿Quieres subir de peso? Tienes que tener un superávit calórico. ¿Qué significa esto? Tienes que estar en un balance energético positivo. ¿Quieres perder peso? Tienes que estar en un déficit. ¿Qué significa? Que tienes que estar en un balance negativo. Y es así de simple. Punto número 2, suplementos. El último punto de esta conferencia es acerca de suplementos y es algo muy básico porque es un tema muy grande, es un tema con muchas dudas, es un tema con muchos mitos, pero los suplementos serían la punta de esta pirámide, sería lo menos importante. Y hay personas, cuando quieren cambiar su composición corporal, que tienen esta pirámide totalmente invertida. Primero se enfocan en los suplementos. Si no tienen el suplemento, no sé, cualquier cosa, si no tienen su óxido, ¿no? El famosísimo óxido, o su preentrenamiento, si no lo tienen, entonces no sirve de nada el entrenamiento, mejor ni hubiera nacido la persona, casi. Entonces, hay personas que tienen esto totalmente invertido, suplementos siendo la base y de ahí para arriba. Y bueno, es lo menos importante en